En este caso, mi intervención va a tratar sobre la contabilidad ambiental como herramienta para las empresas de economía social, una manera de medir la sostenibilidad de estas empresas de economía social. Bueno, lo primero, decir que el medio ambiente es un concepto que está muy de moda. En la actualidad, pues lo vemos en cualquier sitio que miremos, pues en las noticias, alrededores. Estamos continuamente con ese concepto de medio ambiente pues importantísimo en cualquier situación que nosotros estamos viviendo ahora y sobre todo también en el ámbito del estudio y de la investigación. También se ha incorporado de una manera muy importante en los últimos años. ¿Qué otros conceptos a raíz del medio ambiente se han ido generando y están preocupando a la población en general? Bueno, pues conceptos como la producción en masa, como la crisis ambiental, como una extracción desmedida de los recursos naturales, la desigualdad social, la pobreza, por desgracia, también mucho el consumo excesivo, el consumismo que tanto nos caracteriza a Occidente, el crecimiento sin límites de la población. Bueno, pues todas estas son cuestiones que están ahora mismo pues afectando a la manera de gestionar las empresas y sobre todo a la manera de percibir el público en general la gestión de las empresas. ¿Esto qué ha provocado? Pues básicamente que esta preocupación ha provocado que se haya un incremento de la presencia de estas empresas de tercer sector, de la economía social, y hay una mayor sensibilización de toda la sociedad española en cuanto a estas empresas del sector no lucrativo, estas entidades o organizaciones del sector no lucrativo. En España se ha producido un crecimiento estable de este número de organizaciones del tercer sector y a nivel de Europa, aquí os he puesto una cita que me ha parecido muy interesante, que es la promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa. Va a ser uno de los grandes pilares para ese desarrollo a nivel europeo. Dentro de los aspectos contables, que es lo que vamos a trabajar en esta presentación, ¿vale? Bueno, pues este tipo de sociedades, pues cada vez se han ido introduciendo más aspectos contables en estas entidades y ha sido objeto de análisis por numerosos investigadores pues desde principios del siglo XX, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esta época todavía no había una regulación contable como tal de estos sectores de la economía social a nivel contable. Se ha ido desarrollando a lo largo de estos últimos años. El principal objetivo de este trabajo de investigación, ¿cuál ha sido? Bueno, pues realizar un análisis descriptivo de la contabilidad ambiental, esa parte de la contabilidad, que pueda transformarse en una herramienta útil para estas entidades del sector de economía social y facilitando el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ahora que están tan de moda, los ODS, y concretamente aquellos que están relacionados con los aspectos medioambientales. Pero vamos a definir primero el medio ambiente dentro de este entorno empresarial. ¿Cómo se define? Bueno, pues en principio es el entorno vital, incluyendo dentro de este entorno, ¿vale?, de este concepto, tanto el entorno natural como cultural como social de la entidad a lo largo de un periodo de tiempo concreto. El medio ambiente, de manera física, ¿vale?, hace referencia a los recursos naturales renovables, como pueden ser el agua, el aire, el suelo, subsuelo, flora, fauna, etcétera, como también a los no renovables, como pueden ser los minerales o, por ejemplo, el petróleo, ¿vale? Todos estos recursos pues, estarían dentro de este entorno del medio ambiente. ¿El medio ambiente qué funciones económicas puede producir? Pues básicamente tiene tres. Una función relativa al suministro de recursos, que se le conoce como función fuente, porque es fuente de recursos no renovables, de recursos renovables y de recursos continuos. También tiene una función de sumidero, es decir, absorbiendo los desechos. Pueden ser tanto vertidos al agua como al suelo, al subsuelo o emisiones al aire. Es decir, no solamente estamos hablando de suelo, tierra, sino que también cualquiera de los medios físicos que componen el medio ambiente puede ser sumidero de cualquiera de estos desechos.
La tercera función sería relativa a que presta servicios ambientales, como por ejemplo actividades de recreo, ¿vale? O apreciación estética, pues nos vamos un día al campo y hacemos una foto, ¿vale? Bueno, nos gusta, servicios turísticos, etcétera. En el cuadrito que tenemos aquí al lado vemos todos esos recursos, esas funciones del medio ambiente. Vemos que esos recursos naturales pueden entrar en producción, se consumen, generan unos residuos y pueden volver a ser consumidos si entran en el ciclo del reciclaje, o si no pueden volver a ser aprovechados, entrarían ya en la función de sumidero de residuos. ¿De acuerdo? Dentro de los servicios ambientales pueden haber servicios de consumo indirecto o inconsciente, por ejemplo, el aire que respiramos. No lo hacemos conscientemente, pero nos está dando un medio de vida, que es el aire, para poder seguir viviendo. También tenemos un servicio de consumo directo consciente, que son los servicios turísticos, por ejemplo, que os he comentado antes, pues que sería ese tipo en concreto, tanto inconscientes como conscientes. Esa sería la subdivisión. ¿Qué problemas son los que vamos a encontrar que produce ahora mismo en el medio ambiente? Pues primero, los problemas globales, que son los relativos al equilibrio general del planeta y que pueden resolverse pues, básicamente de manera institucional y de una manera globalizada. Es decir, no porque yo haga X voy a solucionar ese problema global, sino que dependen de medidas muchísimo más grandes y más coordinadas entre países, organizaciones, etc. El segundo tipo de problema sería el de sobreexplotación de los recursos y, sobre todo, ante la imposibilidad de renovar estos recursos provocados por la sobreexplotación, pues sea de la pesca, de los bosques, etc. ¿Qué solución podríamos encontrar? Bueno, pues hay que entender la actividad económica como un sistema que se relaciona con su entorno. De esta manera conseguimos que, bueno, pues que digamos que identifique el entorno como algo bueno, como algo interno a la empresa y no haga daño pues, con cualquier tipo de contaminaciones, etc. El tercer tipo de problema serían los problemas de desechos, que está provocado por la eliminación de esos residuos, tanto los generados por la actividad humana como por las empresas, ¿vale? Y la naturaleza se ha demostrado que no siempre tiene la capacidad de absorber todo este tipo de desechos. Hay veces que sí, pero hay veces que generalmente nos pasamos en esa capacidad de absorber, por lo tanto la naturaleza no se puede regenerar. ¿Qué solución tenemos? Pues varias soluciones, algunas de ellas como por ejemplo el reciclado, el seguimiento del ciclo vital de los productos, de la cuna a la tumba que se llama, ¿vale? Pues ese tipo de medidas nos podrían solucionar parte de ese problema de desechos. Y el último, problemas del marco vital, que sería pues, todos los problemas del entorno que están relacionados con el hombre, con sus actividades, como por ejemplo con el urbanismo. Es decir, si nosotros estamos contaminando el aire, pues estamos contaminando un marco vital para el hombre, ¿de acuerdo? La calidad del aire, por ejemplo. ¿Esto qué nos viene a decir? Pues que los modelos actuales de producción y de consumo son insostenibles, ¿vale? Esto nos lleva a que la responsabilidad que tienen las empresas con estos modelos es muy importante y por lo tanto deberían de cambiar de una manera generalizada esos modelos de gestión. El nuevo modelo de proceso productivo que debería tener o qué pautas debería de seguir. Bueno, pues aquí tenemos algunas y es que debería de poner o publicar o poner en funcionamiento políticas ambientales y sociales. También deben aportar a la sociedad y a sus trabajadores una información adecuada y puntual sobre esos efectos que tiene su actividad dentro del medio ambiente, ya sea a través de informes financieros o no financieros. También hay que tener en cuenta este nuevo paradigma dentro de la toma de decisiones a la hora de incorporar estos impactos medioambientales y también sobre la seguridad y salud de la empresa. Otro de las características sería proporcionar formación ambiental a los empleados. También utilizar tecnologías que se consideren no contaminantes, reducir el uso de materiales contaminantes dentro de los procesos productivos y, por último, modificar los procesos productivos, sobre todo para reducir o eliminar las emisiones de cualquier tipo.
¿Qué opciones va a encontrar la empresa? Pues dos, básicamente. Una postura tradicional en el que nos dice que podemos seguir utilizando la naturaleza como un recurso propiedad de la empresa y, por lo tanto, como es propiedad de la empresa, es mío, puedo utilizarlo, degradarlo, etcétera. Puedo hacer lo que quiera. Aquí, ¿qué pasa? Que los costes son asumidos por la sociedad, es decir, están todos los costes de contaminación están externalizados. Una segunda opción que nos encontramos pues sería una posición en la que se tiene en cuenta la conservación, preservación y reparación de la naturaleza y a nivel contable pues se trataría de internalizar esos costes y gastos ambientales y que sean asumidos por la empresa pues, para la toma de decisiones o para ayudarle a cambiar su proceso productivo. Es decir, si a mí los costes que yo estoy internalizando pues de contaminar resulta que es carísimo asumir esos costes, a lo mejor me sale más barato cambiar mi tecnología para que no se produzcan estos costes, ¿de acuerdo? Y de esta manera, pues, hacer mi empresa menos contaminante y más respetuosa con el medio ambiente. Con respecto a la protección medioambiental, hay un documento que trabaja las Naciones Unidas, que se llama Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria, del año 2014, que es muy interesante. Yo aconsejo a todo el mundo que lean este documento porque creo que es muy importante, en el que dice que las empresas de economía social tienen algunas ventajas con respecto a toda esta cuestión medioambiental. La primera sería que no externalizan esos costes medioambientales que hemos visto para conseguir una maximización de beneficios, es decir, los consideran de manera interna, ¿vale? Una segunda ventaja sería que usan una menor huella de carbono debido a que sus sistemas productivos de por sí ya son más respetuosos. Y una tercera ventaja sería que existen cooperativas forestales, grupos de silvicultura, cualquier otro tipo de organización que podrían aportar sus conocimientos para la gestión sostenible de los recursos naturales dentro de este tipo de empresas. Es decir, existe un conocimiento ya aprendido de estas empresas que pueden ayudar a otras del tercer sector a incorporar todas estas ventajas en sus procesos de organización. ¿La contabilidad aquí qué pinta? Bueno, pues la contabilidad es una ciencia social, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como ciencia que recoge esos cambios, tanto económicos como sociales, no puede permanecer al margen de todo este cambio y todo este movimiento de problemática medioambiental. Por lo tanto, no debemos ver la contabilidad como parte del problema, sino que podría ser parte de la solución. ¿Cómo podría ser parte de la solución? Pues primero lo que vamos a hacer es analizar las limitaciones que tiene la contabilidad tradicional, la contabilidad financiera tradicional, respecto a los modelos de sostenibilidad. Bueno, pues la primera de las limitaciones es que no recoge los costes de tipo social, solo contabiliza los costes y las inversiones medioambientales, pero no reconoce los beneficios intangibles de un comportamiento ecológico. Es decir, que lo que piensa es que tiene una visión negativa del medio ambiente. Es decir, como tengo costes, tengo multas, contamino y externalizo, internalizo, todos se ven como problemas, pues no, también esta internalización de estas cuestiones ambientales puede ser algo positivo, pero ese tema positivo, digamos que no se suele transmitir en esta contabilidad financiera tradicional. No se plantean para nada los límites al crecimiento económico, es decir, no existe un instrumento contable en el que me diga que usted ha sobrepasado la capacidad de carga del sistema ecológico. Es decir, yo puedo contaminar sin límite porque nadie me va a decir que hasta aquí la naturaleza puede absorber mi contaminación. La contabilidad financiera tiene una visión a corto plazo, mientras que los problemas de medio ambiente o sostenibilidad tienen visiones a largo plazo. También se basa en la propiedad de los recursos, es decir, yo contabilizo las cuestiones que son de mi propiedad, pues una furgoneta, un edificio, porque yo soy propietario de esos recursos. Pero, ¿qué pasa?
en la problemática medioambiental, el aire, el agua, los bosques, no son propiedad de las empresas, pero sí que es verdad que se pueden consumir, son una fuente de recursos. Por lo tanto, ahí hay un problema a la hora de registrar esos recursos. También el riesgo medioambiental no son tenidos en cuenta dentro del beneficio contable. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de estimar. No sabemos cuándo se va a producir. Por ejemplo, tenemos un accidente medioambiental de un vertido, por ejemplo, y no sabemos qué eso, cuándo se va a producir, cómo se va a producir, qué cantidad se va a producir. Por lo tanto, la estimación de estas cuestiones ambientales es muy difícil. También la valoración de los daños medioambientales. Es decir, hay veces que es fácil saber que pues he hecho tal cosa, esta cosa que he deteriorado me vale tanto. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy contaminando zonas de interés ecológico? Cuando he exterminado una especie, por ejemplo, o cuando yo he hecho algo que su efecto es irreversible. ¿Cómo se valorarían todo ese tipo de problemas? Es muy difícil esa valoración. Y por último, hay veces que es muy difícil también de ver clara la relación entre mi actividad y el daño que produce. ¿Esto cuándo se produce? Pues, por ejemplo, en la contaminación gradual, es decir, yo voy vertiendo poco a poco, por lo tanto, a lo mejor es que no soy yo, es que es otro. Como voy haciéndolo poco a poco, hay dificultad a la hora de esa relación. O, por ejemplo, cuando hay contaminación transfronteriza, es decir, yo emito una nube tóxica en España y por las corrientes de aire aparece la nube tóxica en Francia, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando hay varias empresas que realizan emisiones o vertidos sobre una misma zona. Todas las empresas, imaginaros 3 empresas vertiendo al mismo río. ¿Quién tiene más culpa de las 3? Problema de esa relación actividad-daño, ¿vale? Tomamos la contabilidad ambiental, por lo tanto, como una herramienta de sostenibilidad que nos puede ayudar a liquidar todo este tipo de limitaciones. ¿Qué propósito tiene la contabilidad ambiental? Pues nos dicen que es suministrar información para evaluar la sostenibilidad de los recursos, mereciendo especial atención el desarrollo sostenible, fundamento de la contabilidad ambiental. Por lo tanto, sobre todo la evaluación de esa sostenibilidad de los recursos. Dentro de la contabilidad ambiental lleva muchos años desarrollándose, no es un concepto nuevo precisamente, y se distinguen 4 periodos básicamente. El primer periodo es el de los años 70, en el que surge esta contabilidad social y ambiental y en el que aparecen las primeras reflexiones teóricas. Más tarde, en los años 80, el segundo periodo, van a utilizar el criterio de beneficio verdadero, se van a tener en cuenta ya los costes ambientales y se desarrolla un poquito más el tema de la contabilidad de costes y la gestión medioambiental. Aparecen sistemas de gestión ambiental como puede ser la SA 8000, la A1000 o la ISO 26000. Después, en la década de los 90, se dirige más sobre todo a la elaboración de la información pública, social y ambiental. ¿Por qué? Porque se produce en los años 90 una concienciación más amplia ya de la sociedad. Algunas empresas auditoras y consultoras ya empiezan a ofrecer sus servicios asociados a la certificación de temas ambientales. Y por último, ya la última etapa, el último periodo, que va desde ya los años 2000 en adelante, en el que ya se recogería el enfoque de utilidad centrado en la toma de decisiones, sobre todo dando importancia a la contabilidad medioambiental dedicada a los mercados de valores y a los inversores. Ya sería la última fase de esta contabilidad. ¿Qué objetivos tiene esta contabilidad como herramienta de sostenibilidad? Bueno, pues va a permitir medir la ecoeficiencia en términos económicos agregados. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta los activos naturales, ya sean directos, contingentes o intangibles, y va a desarrollar todas las dimensiones, tanto económicas como ecológicas de la empresa. Va a permitir desarrollarlas todas. ¿Qué otros objetivos vamos a alcanzar con esta contabilidad ambiental? Pues vamos a mejorar los niveles de comunicación, tanto interna como externa, vamos a mejorar también las normas del registro contable, porque me va a ayudar en las valoraciones, vamos a mejorar la contribución contable
que tienen la toma de decisiones estos asuntos ambientales, descontaminaremos los balances que hoy no tienen presente o no tienen en cuenta activos que están consumidos ambientalmente. Ya hemos visto el problema de la propiedad de los recursos. También reconocen y revelan los efectos medioambientales negativos que tiene la práctica convencional contable. Identificarían de forma separada costes e ingresos que son producto del medio ambiente, que hasta ahora están contabilizados dentro de los balances en las cuentas por naturaleza de manera normal, no están desagregados los que son de ese ámbito medioambiental. También fomentaría las decisiones administrativas ambientales de una forma más benigna. Y por último, identificaríamos, examinaríamos y rectificaríamos áreas en las cuales hay un conflicto entre los criterios convencionales, es decir, los criterios financieros y los criterios ambientales. Me va a ayudar a esta identificación de esos conflictos. ¿Qué ventaja supone el implantar la contabilidad ambiental en mi empresa? Bueno, pues básicamente vamos a conocer el grado que tiene mi empresa de cumplimiento de la legislación ambiental. Digamos que por obligación yo tengo que cumplir esa legislación y por lo tanto me va a ayudar a conocer su cumplimiento. También proporciona una mejor estimación de esos costes reales, a tener en cuenta todos esos costes que producimos en el medio ambiente. También ayuda a los directivos en la toma de decisiones y a la hora de hacer los diseños de las políticas de gestión ambiental. También identifica oportunidades para mejorar la gestión ambiental, mejorando así también la calidad ambiental. Va a favorecer cambios en los procesos de fabricación que me van a permitir reducir esa producción de residuos o una mejora en la utilización de los recursos o el reciclaje, o incluso van a ayudarme a identificar nuevos mercados para esos residuos. También va a analizar la evolución en las actuaciones ambientales para identificar tendencias. Muy importante la identificación de las tendencias, sobre todo también para la toma de decisiones. Va a detectar también las áreas críticas medioambientales de la empresa, las gestiones, hay áreas que son especialmente sensibles a este tipo de cuestiones. También conocer el cumplimiento de esos objetivos ambientales de su política ambiental, es decir, para hacer un seguimiento de esa gestión. Identifica oportunidades estratégicas que le pueden llevar a alcanzar una ventaja competitiva. A lo mejor yo no sé que tengo ese beneficio o esa ventaja estratégica y por lo tanto una vez que yo la reconozco puedo acudir a mercados que hasta ahora no estaba acudiendo con esa ventaja competitiva. También tener información específica para esos grupos de interés, esos stakeholders que me soliciten esa información medioambiental. Y por último, va a aumentar el conocimiento sobre la salud laboral y la seguridad. Pero también hay otro tipo de beneficios intangibles, no todos son tangibles como los que acabamos de ver, que provoca, pues, primero, una mejor imagen ambiental de la empresa. Esto también puede ser un arma de doble filo porque hay empresas que quizá solamente buscan el blanqueamiento de su imagen. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con este asunto. También un patrimonio más atractivo para cierto tipo de inversionistas, sobre todo los que están preocupados por la responsabilidad social de las empresas. Y por último, una mayor confianza de las autoridades, las comunidades locales, asociaciones, etcétera, que están preocupados por el medio ambiente. Bueno, pues a lo mejor están interesados o les producimos esa mejor imagen o esa mayor confianza pues para consumir nuestros productos, para lo que sea. Bueno, pues hay ese beneficio también. Bueno, dentro de la contabilidad ambiental y la economía social hay bastante literatura que aborda esta relación entre la responsabilidad social, la sostenibilidad y la contabilidad. Hay distintos trabajos, aquí os he puesto algunos, hay varios autores, Maldonado, Calero y Viteri Martínez, en el año 2016, que nos dice que esta literatura ha ido aumentando progresivamente. Aquí os he dejado algunas referencias por si estáis interesados. Y es muy interesante
ver las conclusiones de estos autores que nos dicen finalmente que sigue siendo necesario seguir esta línea de investigación, sobre todo ahora que la sociedad está tan golpeada por la crisis económica y la crisis sanitaria, que ha afectado a los valores sociales medioambientales, pero que sobre todo ha producido una desaceleración del bienestar social. Por lo tanto, todas estas medidas que tomemos y toda esta literatura pues, va a ser beneficiosa para seguir estas líneas de investigación. Dentro de los antecedentes de nuestra relación entre la contabilidad medioambiental, la responsabilidad social, etcétera, aquí os he dejado algunas referencias que nos dicen que abordan la economía del tercer sector a través de un enfoque sobre todo teórico de la divulgación social. ¿Cómo? Pues a través de informes voluntarios de las empresas sociales, analizando distintas razones que llevan a estas instituciones a revelar esta información sobre sostenibilidad. Lo que os comentaban antes de que hay muchas entidades que creen que hay un blanqueamiento de imagen por publicar esta información medioambiental, bueno, pues ese blanqueamiento es una de las razones, pero habría otras razones, también hay gente que lo hace por convencimiento. ¿Qué conclusiones nos dan estos autores? Pues que estas entidades tienen una estrategia activa, muy activa, con sus grupos de interés, estas empresas de economía social, independientemente del tamaño de la organización, que no es considerado como determinante a la hora de medir los niveles de divulgación. Es decir, porque sea una empresa pequeña va a divulgar menos, no, no tiene nada que ver. También estos trabajos representan un intento inicial sobre esta reflexión sobre el significado de la responsabilidad social y la sostenibilidad en estas organizaciones del tercer sector. Por lo tanto, es, digamos, el inicio de este movimiento de esta relación entre el tercer sector y la sostenibilidad. Después nos encontramos otros antecedentes un poquito más modernos ya, de 2017, 2019 y 2020, y llegan a algunas conclusiones, como por ejemplo que las empresas no pueden limitarse a la generación de lucro simplemente sin tener en cuenta su entorno, tanto interno de la empresa como externo, medio natural, etc. También deben incluir las dimensiones sociales y ambientales, por lo tanto, esto significa desarrollar la teoría tridimensional de la contabilidad. No solo tengo la dimensión económica, sino también la social y la ambiental. Se está trascendiendo también hacia una responsabilidad ambiental, social y económica de las entidades, cada vez está más presente. Y por último, las empresas con estados financieros en los que estén presentes los datos ambientales les va a permitir tener esas ventajas competitivas que hemos hablado anteriormente, por lo que se puede considerar que esta contabilidad ambiental va a fomentar el desarrollo sostenible de estas empresas. Visto los antecedentes, ¿qué podemos decir? Pues que la contabilidad no debe limitarse a mostrar información de los resultados económicos de la empresa o del país, en el caso de la contabilidad nacional, sino que también debe incluir la riqueza social y ambiental, y que la contabilidad ambiental debería generar unos resultados medibles que nos permitan analizar esos impactos que hemos hablado antes, tanto positivos como negativos, de la utilización de estos recursos naturales en cualquiera de sus funciones, de fuente, sumidero o servicios, y que esta valoración que hagamos de todos estos impactos, tanto cualitativa como cuantitativa, nos van a permitir hacer un seguimiento en el cumplimiento de los indicadores de los ODS que han sido comprometidos por cada uno de los distintos países que han firmado estos tratados. Visto lo cual, tenemos que ver que la economía social actualmente en España es muy importante, tiene una facturación del 10% del PIB, da 2,2 millones de empleos directos e indirectos y ante este volumen, la administración pública lo que ha hecho es una actualización de la regulación contable del sector no lucrativo. Tenemos una ley, la Ley 5/2011, conocida como la Ley de Economía Social, que es considerada como la ley más importante de la economía social en España. También existe otra normativa contable de aplicación al tercer sector, que es la que vamos a ver a continuación.
En esta tabla está resumida toda esta normativa. Vemos que al principio hay un Real Decreto y una Orden ECO. Los dos están derogados con legislación posterior en el que se trataba de las primeras normas de los planes generales contables de estas entidades sin fines de lucro. Y en el año 98 tenemos ese primer Real Decreto y en el 2003 la Orden ECO y se ven derogadas por, en el 2010, la Orden 3360, que se aprueban las normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas, que está en vigor. En el 2011 se publica el Real Decreto 1491/2011, que es las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del Plan de Actuación de entidades sin fines lucrativos, es decir, es un plan de los sectorizados del Plan General Contable. En el año 2013, también en vigor, tenemos la resolución del ICAP, en el que se publica el plan de contabilidad de estas entidades sin fines lucrativos y también se publica por resolución del ICAP el plan general contable de estas entidades sin fines lucrativos, pero para la pequeña y mediana empresa. Todos ellos en vigor. Si nosotros analizamos la contabilidad tradicional a través del Plan General Contable del año 2007 y lo comparamos con este plan sectorizado de las entidades sin fines lucrativos, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues básicamente que la cuenta de pérdidas y ganancias se va a llamar cuenta de resultados o de variaciones patrimoniales, que el estado de cambios de patrimonio neto no va a existir como documento independiente, sino que va a estar incluido en la cuenta de resultados. El estado de flujos de efectivo tampoco aparece como un documento independiente, sino que va a estar incluido en la memoria, y que el informe de gestión tampoco aparece como documento independiente, sino que también lo vamos a incluir dentro de la memoria de estas entidades sin fines lucrativos. Otras cuestiones importantes que aparecen, pues también un cambio en los conceptos de activo y de ingreso, hace una diferenciación de bienes de inmovilizado que generan flujos de efectivo con los que no generan flujos de efectivo. También aparecen los denominados inmovilizados cedidos por la entidad sin contraprestación. También aparecen los bienes que se llaman de patrimonio histórico. Las subvenciones no reintegrables se contabilizarían como patrimonio neto en vez de como ingreso en una cuenta de pérdidas y ganancias, como considera el Plan General Contable normal. Y la memoria, por último, además de estos estados que hemos visto anteriormente, el estado de flujo de efectivo y el informe de gestión, va a incluir un nuevo apartado, el apartado número 24, que se denomina actividad de la entidad, aplicación de elementos patrimoniales a fines propios y gastos de administración, que no está presente en el Plan General de 2007. ¿Qué motivaciones van a tener las empresas para implantar la contabilidad medioambiental en sus empresas? Pues básicamente 4. Por exigencia legal, es decir, no me queda otro remedio ante la normativa legal ambiental que cada vez es más grande, por lo tanto, por exigencia legal. También por razones económicas, es decir, yo implanto esta contabilidad medioambiental porque tengo miedo o existen unos riesgos cada vez más altos de amenazas como sanciones, multas, proceso administrativo penal o simplemente porque quiero conseguir una reducción en mis costes de producción o quiero acceder a determinados mercados. Entonces, por temas económicos puros y duros, yo voy a implantar todo este control ambiental. La tercera razón sería razones medioambientales o de gestión, es decir, yo tengo implantado en mi empresa un sistema de gestión ambiental y en su control y seguimiento yo necesito tener una herramienta y esa herramienta va a ser la contabilidad ambiental. Y por último, porque cada vez tenemos mayores presiones de los grupos de interés para saber esa información medioambiental, por lo tanto, por demanda de esos grupos de interés o de imagen social. Si yo me voy al cuadro de cuentas dentro del Plan General Contable, existe una resolución de la ICAP del año 2012 en el que me dice específicamente qué cuentas son las que yo tengo que utilizar dentro de la contabilidad medioambiental, de la contabilidad financiera tradicional para recoger los aspectos medioambientales. Ya que hemos visto que el análisis anterior que hemos hecho no hay grandes diferencias que afecten de manera medioambiental a lo que es el Plan General Contable con lo que es el plan de las entidades sin fines lucrativos, no existe diferencia
a la hora de recoger esos aspectos medioambientales, pues nos vamos a basar en el cuadro de cuentas del Plan General Contable de 2007. Como os digo, esa resolución de AICA del año 2012 recoge específicamente estas cuentas. La primera, la 143, que es la provisión para desmantelamiento, retiro o rehabilitación de inmovilizados. La 145, que es la provisión para actuaciones medioambientales. Una cuenta de gasto, la 6223, que es las reparaciones y conservación del medio ambiente. La 6234 sería los servicios medioambientales y la 7955 de ingreso, que sería el exceso de provisión para las actuaciones medioambientales, que estaría relacionada con la 145. Dentro de la memoria, ¿qué podemos encontrarnos? El apartado 15 de información sobre el medio ambiente, el apartado 4 de normas de registro y valoración, en el que van a quedar recogidas estas normas que se aplican a todos estos elementos que hemos visto que son de difícil valoración. Bueno, pues hay que recoger esas normas de valoración. Y el apartado número 12, situación fiscal, en el que se recogerían todas las bonificaciones fiscales con respecto al medio ambiente, o toda la cuestión de impuestos medioambientales que ahora mismo en la actualidad existen algún tipo determinado de empresas. Por lo tanto, con este panorama de estas 5 cuentas y 3 apartados en la memoria, vemos que es totalmente insuficiente para mostrar la realidad del medio ambiente dentro de estas empresas y específicamente dentro de las empresas de economía social. Para ello, la economía social, nosotros consideramos que son empresas que tienen un alto equilibrio de factores, es decir, equilibran tanto los aspectos sociales como los aspectos económicos. Por lo tanto, estas organizaciones de economía social van a tener la fortaleza que les va a dotar esta conjugación de estos aspectos económicos, sociales y medioambientales y sus principios de funcionamiento, y van a contribuir a políticas de desarrollo, de reducción de la pobreza y de los logros de los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, es muy importante este equilibrio que tienen estas empresas de economía social. Respecto a la economía social y los ODS, dentro de los ODS vemos que están basados en 3 dimensiones. Por un lado, el desarrollo económico, por otra parte, la inclusión social y la otra pata sería la sostenibilidad ambiental. La economía social vemos que está muy comprometida con estos objetivos de desarrollo sostenible porque su modelo empresarial está centrado en las personas, es socialmente responsable, se basa en unos valores donde la participación, la transparencia, la democracia, la solidaridad y la cohesión social pues van a ser sus señas de identidad. Por lo tanto, tienen esa ventaja y van a desempeñar un papel clave en la implantación de estos objetivos de desarrollo sostenible mediante promoción del desarrollo inclusivo y sostenible con innovaciones, prácticas sociales, institucionales o tecnologías concretas. Y esto viene todo recogido en ese documento que os he dicho tan importante, que se llama Aplicar la Agenda 2030 a través de la economía social y solidaria, desarrollado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. ¿Qué ODS medioambientales se deberían de trabajar dentro de la economía social? Pues los que tenemos aquí, el ODS número 2, que sería poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Sabemos que hay muchas empresas de economía social que trabajan dentro de esa agricultura sostenible. El ODS número 6, que es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. El número 7, que garantía el acceso a la energía, que sea asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. El número 12, que sería garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El número 13, que sería adoptar las medidas urgentes para combatir el cambio climático y todos los efectos. La 14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y recursos marinos. Y la 15, que sería proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
todos estos objetivos deberían de estar dentro de la gestión y las agendas de todas las empresas de economía social que tengan una relación más directa con el entorno, con el medio ambiente. Hay un ODS que yo quiero pues darle más importancia, que es el número 12, que sería el de garantizar las pautas de consumo y producción sostenible, porque tiene una meta en concreto que está redactada de la siguiente manera, que nos dice que debemos alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. Es decir, esta meta está relacionada con la información que nosotros revelamos en nuestros informes contables y nos están diciendo que debemos recoger esos aspectos ambientales dentro de la contabilidad. Por lo tanto, la contabilidad financiera medioambiental estaría dentro del cumplimiento de esta meta del ODS número 12. La economía social y los ODS, bueno, pues sabemos que gran parte de la actividad de esta economía social va a estar centrada en la agricultura y el suministro de alimentos a través, por ejemplo, de cooperativas, del comercio justo, de redes alimentarias alternativas, y muchas de estas organizaciones funcionan bajo prácticas de agroecología, tienen el concepto de economía circular, de reducciones de desperdicio. Por lo tanto, todos estos conceptos muchas empresas de economía social ya los están aplicando. El papel de las organizaciones de la economía social, por lo tanto, va a ser crucial a la hora de modificar los consumos, contrarrestando o intentando contrarrestar una de las mayores tendencias a consumos excesivos y conjugando el crecimiento económico con la sostenibilidad medioambiental, que es tan difícil tener ese equilibrio. Existen cada vez más nuevos conceptos, como pueden ser los ODS, la economía circular, el capital natural, los límites de crecimiento, informes integrados o aseguramiento. Son conceptos que cada vez los vemos más en el día a día de cualquiera de las empresas. Las cooperativas y otro tipo de empresas mutualistas o asociativas tienen una larguísima tradición a la hora de combinar toda esta viabilidad económica con la responsabilidad social, porque tienen muchísimo diálogo con las partes interesadas, tienen una gestión participativa y, por lo tanto, este modelo productivo o de gestión que tienen estas empresas de economía social, pues puede servir como referencia a otro tipo de organizaciones. ¿Qué conclusiones son las que sacamos en este trabajo? Pues la primera, que estas empresas de economía social son un claro ejemplo de este compromiso y, por lo tanto, deben de recoger en sus estados financieros estos aspectos ambientales que hemos comentado anteriormente. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de la implantación de un sistema de cuentas medioambientales específicas y que estarían recogidas dentro del marco conceptual que desarrollaríamos con la contabilidad medioambiental. La segunda conclusión es que en el caso de estas entidades de economía social, la principal motivación para el uso de la contabilidad ambiental, nos acordamos que había 4 motivaciones: la legal, es decir, la que me exige, la económica, medioambiental, gestión interna. Pues básicamente las empresas de economía social no va a ser la de obligación, sino que va a ser la de devoción, es decir, la de medioambiental y la de gestión interna, porque son entidades muy comprometidas con el entorno y que no buscan en ningún momento la maximización del beneficio que deben de captar los inversionistas. Esto les va a permitir analizar más claramente todo el cumplimiento de las exigencias legales, es decir, la primera de las motivaciones, y desde luego una mejora de su imagen social, uno de los beneficios intangibles que hemos visto también durante la presentación. La conclusión número 3 nos dice que la contabilidad medioambiental, por lo tanto, puede ser una buena herramienta para facilitar la publicación y, sobre todo, la utilización de esa información a la hora de la toma de decisiones
para la mejora de esa gestión de las responsabilidades medioambientales que tienen estas empresas de economía social. Todo ello, por supuesto, ¿cómo se va a dar? Pues desarrollando un marco contable conceptual de esta contabilidad medioambiental, que esté adaptado a estas empresas de economía social y que recoja los conceptos y los principios contables, pero también indicadores específicos de economía social que nos permitan recoger la evolución de esos aspectos medioambientales para poder medir estos grados de implantación. También el establecimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de estos objetivos mundiales, pues se ha convertido en algo importantísimo a nivel mundial y ha adoptado esas medidas para poner fin a la pobreza, al cambio climático, a la desigualdad económica, va a intentar potenciar la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia. Todos estos conceptos o esta inclusión o intentar establecer estos objetivos mundiales dentro de las empresas ha constituido desde luego un cambio en el paradigma y en la actitud que está tomando la sociedad y las organizaciones. ¿Y cómo se ha reflejado? Bueno, pues con la aparición de conceptos como puede ser el de responsabilidad social corporativa, economía circular, capital natural, límites de crecimiento o los informes integrados que cada vez se utilizan más. Otra conclusión es que la preocupación por el medio ambiente es ya un objetivo permanente de la economía social. Es un reto, pero también va a ser una oportunidad para conseguir esa implantación o esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Todas las empresas que quieran implantar estos objetivos en su gestión, ¿qué van a tener que hacer? Pues deberán establecer esas políticas que busquen que la empresa sea socialmente responsable, pero también medioambientalmente responsable. Y una futura línea de trabajo podría ser el estudio de estos efectos de la implantación de la contabilidad ambiental en organizaciones reales de economía social y cómo evoluciona esa implantación en la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible o en esos indicadores. Esta línea de trabajo va a unir distintas áreas de conocimiento, como por ejemplo la economía, el derecho, la sociología, la ética o el medio ambiente, por lo que va a permitirse una línea de investigación multidisciplinar. Un trabajo muy interesante a futuro sería identificar las interrelaciones que nos vamos a encontrar entre desarrollo sostenible y la contabilidad de estas entidades de economía social, y de esta manera nos va a permitir establecer estos vínculos que tienen, los roles que se generen y los efectos que se produzcan a la hora de estas interrelaciones entre el desarrollo sostenible y estas entidades de economía social. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias y si tenéis cualquier cuestión, pues estoy abierta a vuestras preguntas o comentarios.